solirradio.com. ¿Qué sería posible en tu vida si pudieras romper todas esas cadenas mentales y emocionales que en ocasiones tenemos y que nos atan y liberan? El día de hoy te doy la bienvenida nuevamente a este podcast Reconéctate con tu ser. Hoy me presento contigo nuevamente, Víctor Alvarado, estoy para servirte y quiero que abras tu mente en este momento porque recuerda que este podcast es precisamente para brindarte todas las herramientas posibles en cuestión personal, emocional y espiritual. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo creo que para ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, puede ser de suma importancia, sobre todo si tenemos pequeñitos en casa. Hoy, para este tema, les comparto que viene aquí a nuestro estudio una persona, es maestra, es licenciada en educación, tiene maestría en docencia, pedagogía, más de 15 años de experiencia en esta parte de la docencia, pero además también está certificada por medio de algunas competencias. Por ejemplo, la Red Conocer, como instructora en formación de capital humano para la impartición de cursos. También tiene una certificación en educación o como educadora emocional, en programación neurolingüística. ¿Y qué te puedo decir? Yo creo que mejor que ella nos platique un poquito de absolutamente todo lo que viene, porque el tema que vamos a tratar es de suma importancia. Le damos la bienvenida a Mili López. Mili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, Víctor. Aquí estamos al servicio. Y sí, efectivamente, como tú lo dijiste, maestra de profesión y de corazón también. Y pues aquí estamos a hablar de las herramientas que día tras día, como lo platicábamos, ¿verdad?, que más que nada que se atraviesan en la escuela, que es en el centro donde más he tenido la experiencia de estar observando y de estar reflexionando acerca de este tema que es el bullying, ¿verdad? Conocido también como lo es el acoso. Así es. Bueno, ahorita que nos compartes, Mili, tú ya me mencionas que tienes 15 años de experiencia en esta parte de la docencia, estás certificada también incluso como speaker coach, pero bueno, vamos a hablar un tema muy importante que yo creo que para, como mencioné hace un momento, todos los que tenemos pequeñitos en casa, pues definitivamente, vaya, es importante esta información. ¿Cómo prevenir el bullying? Pero antes de eso, dime, ¿qué es el bullying? Porque, bueno, en mis tiempos este tema o esta definición no existía este concepto, realmente no lo habíamos escuchado, por lo menos yo hasta hoy en día. Así que si nos pudieras apoyar, ¿qué es, Mili? ¿Qué es el bullying? Sí, mira, prácticamente pues sí, en mis tiempos también no existía la palabra bullying. Yo creo que todos en algún momento hemos sido tanto espectadores como partícipes de lo que es la violencia. Lo que es la violencia no solamente física, sino también de manera verbal. Y que a diario pues acontece no solamente en la escuela, sino empieza también en casa. Generalmente lo vivimos como una situación en la que se presenta como un acto violento, un acto dañino, un acto que va malintencionado, que lleva a una situación que lastima al otro o a los otros. Entonces, desde ahí, pues empieza lo que es esta situación. Tú ahorita lo decías, no lo viviste con ese nombre, pero pues conocemos lo que es el acoso, lo que es la violencia. Desde ahí estamos entendiendo que el bullying es eso, o sea, es la palabra de hacer un acto malintencionado que le va a hacer daño al otro o a los otros. En resumen es eso, es violencia, puede ser un acoso, puede ser cualquier acto que genere violencia. Eso es el bullying. Y de alguna manera pues que sea repetitivo. O sea, por ejemplo, muchas veces hemos vivido o siendo espectadores o siendo partícipes de todo este tipo cuando podemos decir que es una agresión, pero cuando es una agresión
Y muchos les dan la situación de que, pues es que fue sin querer queriendo, ¿verdad? Como generalmente entre niños se dice, o a veces entre hermanitos. Pero esa agresión a lo mejor, pues si nada más ahí queda como una sola vez, pues no se le llama bullying o no se le llama acoso. Simplemente pues fue un acto que a lo mejor sí fue sin querer queriendo, o fue como momentáneo. También generalmente se le llama como broma, ¿verdad? Pero también hay que ver qué tipo de bromas, porque cuando ya es una broma que se repite o una agresión que se hace repetitiva, ahí ya se convierte en bullying o se convierte en acoso. Puede ser acoso familiar cuando sucede en casa, acoso social cuando es fuera de casa, en la calle, o cuando es acoso escolar, que es dentro de una institución, dentro de un salón de clase, entre compañeros, entre pues el círculo con el que conviven los alumnos, ¿verdad? Ok, entonces el hecho de ser violencia no solamente queda ahí, sino que tiene que repetirse el evento. Sí. Fíjate que ahorita que mencionas de repetirse el evento, me trajo a la mente varias situaciones que yo he visto con unos, no lo menciono obviamente, ¿verdad? Pero son unos conocidos que son pequeñitos. Sí. Y veo que de repente uno es más grande que el otro y el más grandecito llega y le pega. Sí. Y luego se va y luego a las 2-3 horas llega y le vuelve a dar un golpecito al más pequeño. Y se va y luego ya le pide perdón y a las 2-3 horas llega y le da otro golpecito o le avienta algo o lo estruja o le dice cosas. ¿Eso ya es bullying? Sí. Sí, porque está mal, está repetido, está malintencionado, aunque pudiera darse una amistad, dentro de la amistad a veces se confunden, porque una cosa es ser amigo y otra cosa es tener amigos que son cargados en el sentido de que pues sobrepasan el límite de la amistad, ¿verdad? Ahí generalmente pues sí nos damos cuenta de cuánto los amigos no tienen intenciones de sanidad, o sea, en ese sentido lo hacen de manera violenta, de manera agresiva, y sí se dan cuenta del daño que hacen, pero a veces también tiene mucho que ver pues todo lo que los niños traen de casa, las conductas que se apropian cuando sus padres no tienen reglas desde casa, o cuando ellos pues sí tienen reglas, pero como en su casa están sobreprotegidos en ese sentido de que no pueden hacer esas cosas, cuando tienen la oportunidad de hacerlas, pues ahí es cuando las realizan, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver. En este caso del bullying se presentan muchas situaciones. Por ejemplo, hay que ver también que hay, por ejemplo, cuando los niños son grandes, son más grandes, o sea, tiene que ver mucho lo que es el físico. Cuando hay niños más gorditos o cuando hay niños más altos con su postura de robusta y que hay otros pequeños, allí es cuando, por ejemplo, se burlan de los más pequeños, los observan y ya ven sus debilidades. Vemos repetidamente cómo se ve cuando hasta les quitan el lonche, cuando les quitan su dinero o cuando simplemente se burlan por su físico, si usan lentes, si traen el pelo cortado, o sea, cualquier cosa que para esas personas que presentan ese tipo de acciones malintencionadas, para ellos cualquier cosa pueden provocar situaciones en los más pequeños. También tiene mucho que ver el estatus social. A veces, entre más tienes, más crees que puedes dañar al otro. Oye, aquí mencionas, antes de pasarnos, que creo que es un tema muy importante, los factores que influyen para el bullying. Mencionaste en la parte de que hay amistad. En el caso que yo te mencionaba, son hermanos. Sí. ¿También existe entonces en la familia? Sí. El bullying también se da entre hermanos, se da. Inclusive, bueno, a veces es muy notorio que los padres son los últimos que se dan cuenta de esta situación. Lo vemos desde cuando en una familia hay un hijo, nada más, y luego llega otro bebé. Y el hijo desde ahí empieza a sentir, pues, que la situación de que se menos atención. Empieza a hacer su lista de por qué ya no va a ser el primer niño, ¿verdad? O sea, empieza y en la primera es por qué él llegó. Porque él llegó, sí, claro. Para empezar, ¿verdad? Y se empieza a hacer sus ideas de que ya no me van a querer, ya no me van a comprar lo que yo quiero, ya no voy a tener mi cuarto solo. Empieza a hacer muchas listas de todo lo que posiblemente él supone, ¿verdad?, que va a pasar. Pero los papás, pues ahorita están en la emoción, en la etapa de que pues acaba de llegar su segundo hijo y sí tratan de involucrar a su hijo. Mira, tu hermanito, mira esto.
Pero como están tan sumergidos en la emoción, pues no se dan cuenta y pasan a segundo plano lo que el otro hijo siente. Entonces desde ahí empieza a crecer un sentimiento que a lo mejor él puede entender que es su hermanito, pero de alguna u otra manera él ya trae las cosas que a lo mejor pues como lo van preparando los papás, puede decir, no, es que no lo voy a querer, o no, porque él me roba el cariño de mis papás, etcétera. Y como van creciendo, empiezan a jugar. Y así se da el bullying. Empiezan a quitarse los juguetes, hasta inclusive los dulces. Empiezan, ¿por qué a él le compran y a mí no? ¿Por qué él sí, por qué yo no? ¿Por qué a él sí lo llevan y por qué a mí no? Entonces desde ahí se van dando situaciones que como hermanos pues no se gustan, ¿verdad? A veces el chiquito es el que dice, es que ¿por qué al grande le dan? Y el grande luego dice, ¿por qué al chiquito le dan y a mí no? Entonces son situaciones que se dan y aunque son hermanos, pero existe eso, no a lo mejor la indiferencia o a lo mejor el hecho de que no se quieran, que haya odio, que haya rencor, no, porque a lo mejor se puede disfrazar. Pero pues las nada acciones más existen. Son acciones que van encaminadas a ese tipo de cosas. Aquí el factor es el más importante es que el papá y la mamá se den cuenta de esta situación y que empiecen a implementar reglas. Reglas, el principal, el respeto. Respeto entre hermanos. Y el amor, pues no, sin duda alguna, o sea, debe de estar muy importante y hacerle ver al niño, hacerle ver al hermano que están para cuidarse, para protegerse. Porque luego a veces el círculo se hace más vicioso cuando llegan los primos. Y tú sabes que los primos, pues unos van con uno, otros van con el otro, claro. Y pues empieza a ser también un círculo vicioso y empiezan a pelear hasta el control de la televisión, la bicicleta, los videojuegos y empiezan a hacerse las agresiones verbales y luego ya vienen las agresiones físicas, que eso es más difícil, ¿verdad? Cuando ya se llega a este tipo y el niño que lo sufre empieza a hablar, el principal es el papá o la mamá y lo principal que van a hacer es no creer. Luego a veces ellos son tan observadores que sí se dan cuenta y creen que con un regaño basta y es suficiente. Cuando ya están determinados a que ven que sí está grave la situación, es cuando empiezan a buscar quien les ayude. En este caso, pues un psicólogo, una terapeuta, o buscarles cursos en los cuales les den ayuda, ¿verdad? Para también que no siempre estén en casa, pues echando a volar su imaginación en cosas negativas. Claro. Oye, aquí entonces, papás, para que le anoten, marcar una línea de respeto y de amor siempre es importante porque después van a crecer esos hermanos y en lugar de estar juntos, pues va a pasar la típica, ¿no? Sí. Uno por un lado y el otro por el otro. Exacto. ¿Qué factores, Mili, influyen para que se dé el bullying, para que nazca este tipo de acciones? Ahorita en hermanos pues ya lo vimos claro, cuando llega uno y obviamente se siente desplazado, pero ¿qué pasa cuando yo llegue al kinder o tengo mi hijo que voy a llegar que no vive en este núcleo de violencia y lo voy a llevar al preescolar? ¿Qué crees que influye para que mi hijo sea ahora sí que blanco o que pueda propiciar el bullying? Fíjate que bueno, en un sentido principalmente el ser el blanco generalmente atraen los que tienen baja autoestima, los que tienen esa parte de inseguridad, esa parte de miedo, porque para las personas que son agresores, que son estas personas que hacen el bullying a los demás, hasta parece que lo huelen, o sea, huelen a las personas y pues uno de los factores es cuando eres nuevo. Cuando eres nuevo, desde la palabra en todas las situaciones es el notado, sí, el novato, ¿verdad? Le dan su novateada, cosa que no debe de suceder. O sea, esto es algo que es parte del no. No debe de existir, pero existe. No vamos a cerrar los ojos ante una situación que se presenta día a día, ¿verdad? O sea, le dan su novateada, pero generalmente estas personitas que están practicando este bullying lo huelen, o sea, huelen a la inseguridad, huelen el miedo, la baja autoestima de esos niños. Ahora, cuando también vienen de otras escuelas y ya existen esas personas que ya están así, pero luego vienen más poderosas.
porque vienen de otros lugares y inclusive a veces hasta son niños que vienen corridos de otros colegios o de otras instituciones y se encuentran con la horma de su zapato. Y entonces ahí hay un enfrentamiento de agresor con agresor y empieza una lucha de poder. Yo puedo más que tú, pero mira, yo tengo esto. Y empiezan a hacer, y ese círculo crece y crea más conflictos. Porque luego, ¿qué pasaría si esos dos agresores se juntan? Van a tener más blancos. Por supuesto, imagínate. Entonces es un problema que ya se convirtió en un problema social. Que ya no solamente es en casa, ya no solamente es en la escuela, o sea, ya va a trascender afuera de estos lugares que son tan importantes para todos los niños, para los adolescentes y los jóvenes. Ahorita tú mencionabas el caso cuando es de preescolar y qué tristeza da que desde preescolar ya vemos esta situación. Hay niños, por ser más grandes o por ser más poderosos, que vienen y hacen sentir mal a los más pequeños, a los que están así vulnerables. Y pues eso desagradablemente, o sea, como maestra, como padre de familia, pues sí te pones a pensar cómo lo puedes evitar. Si ahorita no hacemos nada en este instante, va a pasar a primaria, va a pasar a secundaria, a preparatoria y ni se diga en la adultez. Tantas cosas que pasan en la sociedad precisamente porque desde preescolar, que es la principal etapa de la educación de los niños, después de casa, no se hace nada. Fíjate qué importante el que tengamos esta parte de poder observar a nuestros hijos. Yo siempre he recomendado a los padres, sé que es complicado hoy por hoy la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, pero siempre les recomiendo, papás, vayan por sus hijos, pasen por sus hijos a la escuela porque tienen de 10 a 15 minutos para observar su rostro, para saber qué día pasó en la escuela. Si fue un día buenísimo, pues vas a ver una cara de felicidad, te cuenta todo, mira, dibujé esto, hice esto, la maestra nos puso esto, súper padre. Pero si el niño está sufriendo una violencia, por supuesto que su rostro no va a ser feliz, no va a ser contento, no va a estar contento de querer regresar a ese lugar. Pero lo notamos en los primeros minutos, no en todo el día. Exacto. Ya pasan otras situaciones, a lo mejor mi hijo salía a las 2 de la tarde, yo lo veo hasta las 7 de la tarde, ya no podemos detectar algo. O sea, ya no. Tienes 10, 15 minutos, papá, para poder ver, observar. Y eso es algo muy importante, Mili, que seamos atentos a esto. Fíjate que más allá de la atención hay algo en lo que yo como maestra siempre les recomiendo a los padres de familia. Esa recomendación es la comunicación. Porque un padre y una madre que no tiene comunicación con su hijo, la relación está perdida. Perdida, que no impide que se pueda reencontrar. Pero tener una comunicación con sus hijos, eso les da la pauta para conocerlo y para siempre tener la confianza de ellos. ¿Por qué? Porque ¿recuerdas tú cuando tú ibas en la época de tu kinder, de tu primaria? Hace unos ayeres. Que llegabas y que te decía tu mamá, ¿cómo te fue? Uh-huh. Hoy en día ya ni esa palabra, esa pregunta ya no la podemos escuchar de los padres. ¿Por qué? Porque precisamente ya los padres ya no son quienes van por los hijos a la escuela. Exacto. Muy probablemente yo creo que del 100%, un 20% lo hace y un 80% no. Hoy, a nivel general, en la educación, quienes van por los niños a la escuela son los abuelitos, las abuelitas, o se van solitos. O algún tutor, alguna nana. Algún tutor o nana. En general, la mayoría, todos los padres trabajan. Sí, entonces, esa pregunta podrá hacerse, ¿tú crees, a las 8 de la noche, 9 de la noche que papá y mamá vienen llegando a casa? Difícil. Y luego todavía súmale a que papá y mamá llegan cansados, haciendo cena. Estresados por las situaciones del trabajo, el tráfico, etcétera. El uniforme, las tareas y el estrés que trae papá y mamá. Entonces ya la pregunta sale sobrando.
No, ya no tomamos en cuenta esos pequeños detalles, ¿no? Pequeños detalles que son tan importantes como hasta el llevarte a la cama, darte un beso, decir hasta mañana, que te vaya bien, al día siguiente levantarte, cómo amaneciste, cómo te sientes, ya está el desayuno. Todo eso hoy en día es a la carrera. Sí se hace, no decimos que no, pero en un 20% yo creo que como era antes, ¿verdad? Ha cambiado bastante esta sociedad, Sí. vamos cambiando, las situaciones ya son completamente distintas. Por eso hace un momento mencionaba, yo entiendo que es complicado, pero si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Podemos evitar muchísimas cosas, sobre todo porque son los más importantes de casa, ¿no? Los seres que a veces, vaya, son protegidos por nosotros y dependen de nosotros en ese sentido y son un poquito más vulnerables también. Por eso es importante atender en esa parte. Repito, sé que es complicado, pero si pudiéramos hacerlo, sería maravilloso. Mili, hace un momento mencionaste, oye, el bullying es un acto de violencia, de abuso que se repite, pero hay una manera de medirlo. Me refiero, ¿sabes qué? Después de 5 repetidas, ya a partir de ahí es bullying, o ya tiene un nivel más, o simplemente es bullying. ¿Hay una manera de medir esta acción? Sí, obviamente sí se mide. Hoy en día existen muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, una muy común que nosotros utilizamos en la escuela es el violentómetro, ¿verdad? O sea, es por ejemplo como en el caso de la temperatura, ¿verdad? Okay. O sea, cuando tienes fiebre, cuando no tienes fiebre y cómo va aumentando. En este tipo de situaciones con el bullying también es así. O sea, hay pequeñas acciones que obviamente pues no son tan graves. Pero, por ejemplo, te hablo de la situación del acoso, o sea, cómo se presenta cuando es verbal. O sea, por ejemplo, las agresiones verbales cuando los niños se dicen cosas. Obviamente no es un grado muy perjudicial, ¿verdad? Para los niños, pero sí se siente el daño, porque pues eso provoca emoción, o sea, provoca una emoción negativa y de alguna u otra manera, pues eso obviamente tiene que tener una repercusión. Pero luego también cuando se tratan de agresiones físicas, cuando ya son golpes o cuando pues a veces no solamente de un niño, sino a veces ya en pandilla o a veces en grupo, todas esas situaciones se van acumulando y es cuando va aumentando la situación del niño que es el agresor. Obviamente va en juego lo que son las situaciones del acoso verbal, el acoso físico, emocional. También pues lo que es algunas veces llega a ser acoso hasta sexual, ¿verdad? Entonces el ciberbullying, que ahorita está muy común, que es por medio de los celulares. A veces está la pelea, está el pleito entre los niños y alguien que ya trae un aparato electrónico ya está grabando, tomando una foto, lo suben a las redes. Entonces todas estas situaciones provocan pues que de alguna u otra manera pues se vuelva la gravedad cada día más y más fuerte. Fíjate, ahorita que mencionas esto, ha habido casos, yo llegué a ver notas, reportajes donde hubo muertes por peleas de niños, o sea, no adultos, de niños. Entonces, qué importancia poder resolver esto. Pero ahora, imagínate que yo soy un papá, como te mencionaba, porque es muy común. Papá trabaja todo el día, mamá trabaja todo el día. Fue mi mamá por los niños y yo a los niños los veo hasta las 8 de la noche después de 5 horas que salieron de su escuela. ¿Cómo puedo detectar que ellos están sufriendo un bullying si yo ya no fui por ellos a la escuela? Si yo ya no pasé por ellos a la escuela, si ellos a lo mejor están un poquito ausentes porque yo estoy ausente. Entonces, ¿cómo puedo detectar que mis hijos están sufriendo bullying? Fíjate, aquí en esta situación volvemos a lo que hace ratito platicábamos de que papá y mamá, inclusive la maestra, la directora del colegio, de las escuelas, tenemos que tener muy desarrollado la observación. Mediante la observación y mediante la comunicación con nuestros hijos, porque luego va a haber situaciones en las que los niños no van a decir, no van a expresar que son objeto de bullying. No van a platicar que están siendo objeto de bullying. A ver, algunas veces ni con sus hermanos, porque el hermano los amenaza y les dice, si le dices a papá o si le dices a mamá, te voy a hacer esto, claro, o te voy a hacer aquello. Y desde ahí, o sea, ya el niño se va a quedar callado.
En la escuela pasa lo mismo. Si vas y le dices a la maestra, si vas y le dices a tu papá, si vas y le dices a tu mamá, si vas y le dices a la directora, te va a pasar esto. Y mañana esto. Inclusive pasa cuando les quitan el lonche, cuando les quitan el dinero, cuando simplemente los mandan a hacer retos o a hacer otras cosas a otros niños para pertenecer también a su club, ¿verdad? Para pertenecer a su grupo. Pero en casa, ¿qué pasa como para ti, como papá, como mamá? Si tú ves que tu hijo está serio, está triste, cuando tú lo ves que más que nada lo primero es no quiero ir a la escuela. ¿Por qué no quieres ir? No te va a decir. Pero si tu hijo te dice no quiero ir al colegio y no quiero ir al colegio y no quiero ir al colegio y tú no, vas a ir porque tiene que ir. No, pregúntale ¿por qué no quieres ir al colegio? A veces por las prisas como papá, como mamá te impones y dices, no, sí vas a ir, ¿cómo que no? Pero si tú ves eso y observas eso en tu hijo, ahí está el foco de atención. Es una alarma. Eso es una alarma. Esa es una alarma. O sea, ¿por qué tu hijo no quiere ir a la escuela? ¿O por qué no quiere salir de su habitación? ¿O por qué no quiere comer? También esos son otros puntos de atención. Entonces, el niño cae, si ya tenía baja autoestima, imagínate con estas situaciones, hasta inclusive se puede hacer daño. ¿Qué es lo que pasa con niños que se empiezan a cortar, que se empiezan a maltratar? El suicidio. Sí, hoy en día, o sea, ya desde niño. Ahora, hay niños que repercuten en situaciones de salud y van empezando con anemia porque no quieren comer. Y luego, o lo contrario, ¿verdad? Que empiezan a comer y ya se convierte en otro problema de salud por la misma ansiedad, por la depresión. Entonces, tú tienes que observar a tu hijo. Si lo ves triste, algo está pasando. Algo está pasando. Tú no puedes... Es muy diferente cuando tu hijo está contento y está alegre, porque si te va a decir, sí, quiero ir a la escuela. Pero si tu hijo te dice que no quiere ir, por algo no quiere ir. Ahí tú debes de pensar, o algo pasó con la maestra, o algo pasó con un compañero, o algo pasó. Entonces, eso siempre va a tener que existir con papá y con mamá. Pero no es lo mismo un ay, no quiero ir, berrinche, a un no quiero ir. No. Sí, o sea, hay que saber diferenciarlo, ¿verdad? Porque sí, yo he visto niños que de repente hacen, como tú dices, berrinches y no quieren ir porque a lo mejor tenían sueños, se querían quedar viendo películas en casa, etcétera, ¿no? Y al fin, o jugar en casa, y al fin de cuentas eso es diferente, ¿cierto? Entonces hay que observar si está triste, si se aísla, se encierra en su cuarto, si está teniendo comportamientos poco usuales o poco habituales. Entonces, sí es importante, papás, observemos a nuestros hijos y cambiar esa perspectiva de obligación. ¿A qué sentido, no? Que mencionabas, oye, porque yo como papá voy a decir, pues es que es importante, tienes que ir a casa y porque aquí mando yo y vas a la escuela. A ver, espérame. Cambio mi enfoque y a lo mejor está pasando algo, le pregunto, y también tengo que empezar a modificar yo como tutor, como papá, ese aspecto, ¿verdad? Sí. Porque sí es importante no especular de que a lo mejor es por flojera, sino para también decir, oye, ¿sabes que si es un berrinche o si parece que hay algo ahí? Sí, por eso volvemos a rescatar los dos puntos, ¿verdad? Es tan importante la observación como lo es tan importante la comunicación. Ahora, no solamente la comunicación con los hijos, también es muy importante que tú como papá, que tú como mamá tengas una estrecha comunicación con tu maestra, la maestra de tus hijos, con la directora de tus hijos. Ahora, si tu hijo es en la escuela el que está recibiendo bullying o el que está haciendo bullying, en este caso, obvio, los dos van a tener situaciones. Empiezan con los recados de casa, con las bajas calificaciones. Entonces, hay muchos focos de atención los cuales tú como papá tienes que identificar. Si tú ves que tu hijo está haciendo berrinche y tú sientes que es un berrinche de tu hijo, porque ¿quién más que papá y mamá que conoce los alcances de sus hijos? Obviamente, cuando no sobrepasan tus reglas, cuando no sobrepasan tu autoridad y que tú consideres que es un berrinche realmente, pues obviamente vas a saber solucionarlo. Pero cuando ya insistes en que a tu hijo algo le pasa, porque inclusive puede haber hasta llanto. No quiero y no quiero.
situaciones más problemáticas cuando ves que los hijos pequeños, por ejemplo, se hacen pipí en la cama, ¿verdad? También es otra de las situaciones. O cuando no comen, ahorita lo decíamos, ¿verdad? Hay niños que no les da apetito porque están con el miedo, están temerosos, nerviosos, empiezan a tartamudear también. ¿Por qué? Porque el mismo miedo los está llevando a esa situación. Su cara agachada, pues inclusive hasta sus ojos tristes. Tú todo eso tienes que observarlo, te tienes que dar cuenta. Por eso es muy necesario que los padres siempre estén pendientes de sus hijos. Ahora, si hay padres y mamás que no pueden estar, pues tienes que darte la tarea de recurrir a un tutor o recurrir a alguien de tu confianza que siempre esté a su lado y que siempre les haga esa pregunta de cómo están. En este caso hay muchas personas que pueden apoyar a los padres, como lo son las abuelitas, como lo son las tías. Obviamente no vienen a tener pues esa situación de sobreprotección, como muchos dicen, es que las tías y los abuelitos los sobreprotegen, pero fíjate, a veces son a las personas a las que más confianza les tienen. Ahora, ya que si no tienes esas personas que te pueden ayudar, otra situación es buscar ayuda, ir con un psicólogo, con un terapeuta y pues de alguna u otra manera tú también asistir junto con ellos a las sesiones. Qué difícil, ¿no? Sobre todo el darme cuenta. Darte cuenta. El darme cuenta que probablemente mi hijo está sufriendo una situación así. Ahora, hace un momento mencionamos, bueno, ¿qué factores influyen para que yo pueda sufrir bullying? Pero ¿qué factores influyen para que yo lo pueda provocar? ¿Cuáles serían esos factores, Mili? Pues uno muy frecuente es la burla. Cuando alguien se burla de alguien y pues reírte. A veces pues tú sientes que pues eres gracioso y te reíste y ya simplemente pues eso le causó pues malestar a otro, ¿verdad? Entonces esa también es una de las situaciones pues que no toda la gente tiene el sentido del humor. A veces pues para nada está mal reírte del otro, porque ante todo pues debe existir el respeto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Así es. Yo tengo un hijo que lamentablemente provoca o hace estos actos de violencia, estos acosos. ¿Cómo puedo trabajar esto? ¿Hay algo que yo como tutor, como papá pueda hacer? Sí, claro, buscar ayuda. Eso es lo más importante. Mira, muchos padres sí saben lo que tienen. Eso no lo pueden negar. Hay papás que conocen, porque yo como maestra te puedo decir que cuando llegan los papás conmigo y que yo soy la que tengo que hablarles de Señor, pasó esto y pasó aquello. Me ha tocado de todo como maestra. El hecho de que cuando sucede con los niños que son agresores, mando los recados por escrito y les digo, mañana me lo tiene que traer firmado. ¿Qué pasa con el niño que no tiene confianza con sus padres o que sabe cómo le va a ir con su papá y cómo le va a ir con su mamá? No lo entregan, simplemente no lo entregan. Pero como a veces los maestros hoy en día que pues la tecnología nos lleva a tener otro tipo de comunicación pues más cercana con los padres, pues lo que hacemos es tomar una foto al recado y pues mandárselo directamente al papá o a la mamá. Y luego pues resulta que empieza el conflicto porque el niño no le dijo a la mamá y pues ahí es donde empieza. Al día siguiente pues se presenta el papá, se presenta la mamá y pues no. Hay papás que llegan y te dicen, no maestra, es que dice mi hijo que no fue así, que fue al revés, que el niño esto. También ahí existe el hecho de que papá y mamá creen lo que el hijo les dice, aunque haya testigos y aunque haya una evidencia. Entonces también algunas veces la sobreprotección. ¿Pero por qué? ¿Será que es más fácil para el papá y la mamá creer en lo que su hijo le está diciendo y dudar de la maestra o dudar de las situaciones que hay como evidencia? O más bien, los padres y las madres sí lo saben, pero temen que sea culpa de ellos o que ellos también sean los que originaron esa situación por no haber puesto reglas. Pasa de todo. Como también sucede los padres que sí reciben el recado de sus hijos, que hablan con sus hijos, que les ponen castigos, que vienen y se comprometen, que vienen y pues piden disculpas, hacen a sus hijos pedir disculpas a los niños agredidos y de alguna u otra manera
pues ellos se comprometen a resolver la situación, a llevarlos a terapia, a estar al pendiente de ellos una vez a la semana, una vez al mes, a venir y preguntar y a todas las situaciones que le puedan ayudar a su hijo o a su hija. Ahorita mencionaste algo. Obviamente son situaciones, los comportamientos los vamos a resolver en terapia, en una sesión, ¿verdad? Pero mencionaste, castigan al hijo, le quitan los aparatos electrónicos, juegos, etcétera, no hay salidas, no hay nada, no hay domingos familiares, bicicleta, no sé. Y más aparte van y le pides disculpas al compañerito que agrediste y aparte a sus papás. ¿Eso funciona? ¿Sirve como para poner sobre aviso a mi hijo que está provocando o está haciendo estos actos de violencia, para que vaya a disminuir? Mira, en algunos casos sí, en algunos casos no, porque lo vemos. Algunas situaciones son de mejoría y sí lo hay, o sea, sí hay niños que para ellos lo que buscaban realmente pues era la atención del papá o la atención de la mamá y naturalmente pues deciden pues volcarse al camino del bien y hacer las cosas correctas, obedecer a papá, obedecer a mamá, porque obviamente quieren obtener lo que tú decías que les quitan, ¿verdad? O sea, es como te doy un regalo, pero te tienes que portar así. No te portas así, pues te lo quito. Y de alguna manera, pues eso es algo que les da bienestar. Y pues esa gente, esos niños lo corrigen. Pero en algunos casos otros no. Se vuelven más agresivos o se vuelven más dañinos para los otros. ¿Por qué? Porque empiezan a acrecentar su odio. Y es que ¿por qué papá y por tu culpa? Por tu culpa me regañó mi papá, me golpeó mi papá. Y llevan la agresividad a un acto más y más y más violento, más y más fuerte, que trae consecuencias más drásticas. Entonces, sí es un foco pues de atención que tiene que tener mucho cuidado. Ahora, es importante que los padres tengan esa relación con el colegio, con la escuela de sus hijos, porque si no es así, la violencia puede generar más violencia. Sí, claro. Papás, ya saben, comunicaciones. Es importante estarnos comunicando, no solamente con nuestros hijos, y que sea obviamente de manera asertiva. Sí. Porque en ocasiones nos comunicamos, pero es a gritos, es a golpes. Y cuando estamos hablando con un menor que está, por supuesto, siendo protegido por nosotros y llegamos o nuestras respuestas siempre son agresivas, tanto ofensivas como golpes, pues ahí también hay un acto de violencia y también entonces es un bullying, ¿no? O sea, yo de papá a mi hijo, a lo mejor por nada. Sí. Entonces, de alguna manera también puede ser que el bullying sean actos aprendidos. Sí, de hecho es todo es repetición. Tú sabes que como dice el dicho, de que el padre... lo que es el papá va a ser el hijo, claro. ¿Verdad? Como dice tigre... Hijo de tigre, tigre pintito, ¿verdad? Entonces, es una situación así esto es de lo que aprenden en casa, pues los hijos lo van a hacer. No digamos que en un 100% sea verídico, ¿verdad? Porque puedes encontrar niños que a muy temprana edad dicen, no, pues papá está haciendo esto, pero yo no lo voy a repetir. O mi mamá hace esto, pero yo no lo voy a hacer porque está mal hecho, ¿verdad? Entonces, puede ser así o no puede ser así, pero sí es cierto, lo que tú mencionas es muy importante. Cuando papá y mamá tomen el control de la situación y estén hablando con sus hijos, hay que hacerlo desde el amor, hay que hacerlo desde el corazón, porque obviamente, pues principalmente son tus hijos. No son hijos del vecino, no son hijos de nadie más, o sea, son tus hijos. A ti te dolió tenerlos, a ti te duele educarlos, te duele esforzarte para darles todo lo que necesitan y obviamente tienes que sentarte frente a él sin gritos, sin agresiones, porque pues si no, imagínate cómo va a entender qué es lo que él va a ir a repetir. ¿Más agresión? ¿Más violencia? No, entonces hay que tratar de hacerlo desde el amor. A veces es necesario pues acompañar al niño a la terapia. O sea, también tú ser partícipe y poner el ejemplo, porque todo padre es ejemplo de su hijo. Entonces es muy importante hacerlo desde el amor. Así como se hace en todos los casos, Víctor. Tú ves que los niños ahorita tienen una buena conducta. Tú ves que los niños sacaron un buen promedio, obtuvieron un diploma
un logro, ya sea en algún concurso, en alguna actividad de la escuela, algún acto con sus amiguitos o cualquier situación que haya sido positiva. Y también cómo te sientas con ellos. Pues a platicar, a ver, ¿y cómo te fue? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? ¿Y cómo te sientes? Ay, a ver, platícame. De esa misma manera, también lo negativo tiene que ser tratado, ¿sí? Entonces, todo es en cuestión de amor, porque aunque sean cosas negativas y aunque esté sucediendo esto de la violencia en tus hijos, ya sea que sean los agresores o que sean los que están agrediendo, de alguna u otra manera, pues son tus hijos y no dejan de ser importantes para ti, ¿verdad? Uy, qué importancia, ¿no? Y creo que vuelvo a repetir esto porque me causó mucho impacto el darse cuenta, Mili, porque en ocasiones vemos actos normales. Lo vemos como acto normal. No, pues oye, mi hijo tiene toda la primaria triste. Oye, ¿por qué está triste? Lleva todo el año triste. ¿Por qué está triste? Algo le pasó. Entonces, sí es importante, papás, que observemos, que veamos qué detalles están teniendo, qué comportamientos están teniendo, que tengamos esa comunicación, Mili, como lo mencionaste, tanto para lo bueno, pero también para lo malo. Sí. De manera asertiva, de manera en que no podamos generar más violencia, como también mencionaste esta parte tan importante. Uh-huh. Entonces, el tener comunicación no solamente como familia, pues también con las instituciones, ¿verdad? Sí. Que están encargadas de educar, propiciar esta información maravillosa a nuestros hijos. Sí. Entonces, sí es importante. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para evitarlo? ¿Cómo puedo hacer para evitar el bullying? Imagínate que llevo a mi hijo a cambio de escuela, a tercero de primaria, y pues obviamente se va a topar probablemente con un agresor. ¿Cómo le puedo hacer o qué herramientas le puedo brindar a mi hijo para que él pueda evitar esto? Sí, mira, es importante recalcar que ahorita tú lo mencionabas, lo que es el papel de la institución. Obviamente toda institución educativa tiene sus reglas. Todos, cuando se presentan las situaciones en relación a lo que es el acoso, lo que es el bullying, se levanta un protocolo. Entonces, desde ahí, para empezar, en todas las escuelas, haya o no una situación, ya sea menor a una mayor, se tiene que levantar un protocolo. Cada maestro en su aula, en su lugar de trabajo, tiene una bitácora que es en la que se van haciendo las anotaciones de la conducta de los alumnos, ¿verdad? Cuando ya sobrepasa la situación, cuando ya se convierte en repetitiva, es cuando cruza la línea y se va a dirección y empiezan a hacer todo ese tipo de protocolos. Cuando ya son de mayor gravedad, pues se le habla al papá, a veces son suspensiones temporales, a veces ya son suspensiones definitivas de acuerdo a la gravedad de la situación que se presenta. En este caso, para prevenirlo, lo más importante es tenerle comentarle al hijo o al alumno que tiene que mantener su seguridad, tiene que tener esa comunicación estrecha entre su maestro, entre sus compañeros, nunca andar solo, no apartarse. Siempre es importante recomendarle que se junte con compañeros que le caigan bien, con compañeros que él se sienta en confianza. Y siempre mantenerse en comunicación con su maestro. Si a alguien le está molestando, por mínimo que sea, siempre hablarlo, no tener miedo, porque para esto es muy importante. Sí sabemos que hay personas que son demasiado temerosas y que hasta tiemblan cuando les dicen algo, o a veces hasta voltean y lo ven grande y pues les va a causar miedo, les va a causar incertidumbre, los va a frustrar, o sea, simplemente, pero hay que mantener la seguridad y hay que mantener esa comunicación y no aislarse, siempre estar donde esté la gente, porque luego eso es lo que pasa. A veces los niños ya traen a veces desde su casa una baja autoestima, una inseguridad, y lo que hacen cuando llegan al colegio pues se apartan, porque no son situaciones que a lo mejor ya traigan ahí dentro de la institución, sino pueden venir desde casa. A veces las situaciones se están dando en casa y pues desde casa ya el niño va así, y como va a llegar pues va a sentir inseguridad, va a sentir miedo y se va a apartar. No va a querer relacionarse con los demás niños, y pues de ahí los otros van a llegar y lo van a ver como blanco y pues va a empezar la agresión, ¿verdad? Y en este caso que te mencionaba,
Digo, acabo de cambiar a mi hijo, porque es muy común, me cambié de ciudad, me cambié de colonia, de fraccionamiento, me mudé y lo cambié, por supuesto, de colegio y lo llevo a una escuela, entonces diferente, en el que, por supuesto, probablemente el primer día esté apartado porque no conoce a nadie. ¿Qué herramientas le puedo dar a mi hijo para decirle, oye, esto es bullying, o si tú detectas esto, o cuando te vaya a pasar esto, tú puedes hacer esto? Sí, pues principalmente el comentarle que tiene que tener mucho, también él tiene que ser observador. Cuando alguien ya le faltó el respeto, o sea, él no debe de quedarse callado, debe de dirigirse con alguien mayor, alguien que lo apoye y que lo tenga pues como salvaguardado, ¿verdad? De que nadie le pueda causar daño. Nadie tiene derecho a levantarle la voz, nadie tiene derecho a hacerle una agresión física. Entonces, cuando alguien intente hacerle eso, rápidamente acudir con su maestra, o si hay en ese caso alguien que se encargue de la disciplina de la institución, pues rápidamente acudir ahí, ¿verdad? Ok, entonces en resumen sería como que el niño sepa cuáles son los niveles de límites que puede tener, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Si alguien te grita de esta manera, si te ofende de esta manera, si te dice estas palabras, si te golpea, si te grita, o sea, esto, hijo, por favor, menciónamelo siempre a mí, menciónamelo a tu maestra, y hazte amigos de otros. Y le puedo decir que se meta en una pelea. Oye, es que están agrediendo a él, porque a mí me llegó a pasar, Mili, estaban agrediendo a un compañero y ya sabes, lo estaban bulleando, o ya sabemos que es así. Y sales también. Y sales al quite, ¿no? Y vas y te metes ahí a defenderlo. ¿Eso es bueno, es malo, o qué puedo hacer en esos casos? Mira, en esos casos, pues sí, frecuentemente, pues otra de las situaciones es que también muchos de los padres le enseñan a sus hijos cómo autodefenderse, ¿verdad? En el caso de que cuando ya de plano sí te estén atacando o sí te estén causando mucho daño, pues que tú sepas una manera de cómo defenderte. No se trata de responder a la agresión de la misma manera como el otro te está dañando, pero ¿qué va a pasar? Que no vas a permitir que ese daño te ocasione de la misma magnitud como estaba planeado, ¿verdad? Entonces ya con tu autodefensa, pues obviamente ya también estás limitando que vaya a una agresión. Entonces, cuando ya te lleven a la dirección, porque pues te van a llevar, va a decir, no, pues es que también usted le pegó. No, sí, pero yo me autodefendí. Que en su caso, cuando ya son las situaciones, pues se va a dar a través de la plática, ¿verdad? A ver, ¿tú qué hiciste en ese momento? Se da muchísimo este caso de los que intervienen. ¿Por qué? Porque son personas que no toleran las agresiones de los demás. Entonces siempre va a haber gente que va a querer apoyar al que se siente más vulnerable. Siempre va a haber situaciones en las que vas a salir raspado, o otras veces a lo mejor ni cuenta se van a dar. Sí. se va a dar cuenta de todo, ¿verdad? Pero entonces, pues esa situación a veces es, en lugar de intervenir y meterte al pleito, lo más probable y lo mejor que pueden hacer las personas es salir corriendo y hablarle a alguien mayor, hablarle a alguien que se encuentre cerca y que venga a hacerse cargo de la situación, que también es muy necesario que también entiendan que las situaciones de bullying no se dan donde están esas personas. Sí, generalmente buscan los rincones, buscan los lugares lejanos para tratar de que nadie se dé cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Hoy en día vemos que hasta que ya se analizan las cámaras en los colegios o se analizan las cámaras en las calles o en las casas, es cuando se da realmente cuenta a la gente de lo que pasó. Y anteriormente, pues, nomás habíamos creído lo que habían dicho, ¿verdad? Entonces, es muy importante que el espectador sea quien vaya y busque a alguien que sea el encargado de que solucione este conflicto. Entonces, salir a buscar, correr en lugar de meterte al pleito. Obviamente que si no hay nadie en ese momento, pues, si lo más necesario es tratar de solventar con paz esta situación y pues tratar de resolverlo de la manera más pacífica que se pueda. Sí, porque volvemos a repetir, la violencia va a generar más violencia. Sí. Ay, qué complicado, Milio. Digo, sí, porque obviamente tú nos estás compartiendo esto, que es un tema muy interesante. Yo estoy así, mira, wow.
Sí, es que mira... Pero a la práctica ya va a ser difícil, ¿verdad? Sí, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. La situación de la violencia se da diario. Mira, datos estadísticos nos dicen que a nivel mundial, en todos los lugares están ocurriendo en este mismo instante 3 actos de violencia al mismo tiempo. Wow. Y luego nos dicen, por ejemplo, nosotros que estamos en América del Sur es uno de los lugares en donde más bullying se da. ¿Por qué crees? No lo sé. Diferencias sociales. Los estatus. Entonces, Perfecto. imagínate, nosotros aquí en México, en el 80% de nuestro país, bullying por lo mismo. general, por lo mismo. Wow. Sí, entonces, es una situación que no acaba. Yo te comento, hay una situación en la que podemos pensar, ¿cómo se combate el bullying? Y yo te diría, no existe una fórmula. No existe una fórmula secreta, una fórmula mágica que nos diga cómo se combate. Sí podemos encontrar la de cómo se previene, ¿verdad? Entonces, prevenir va a ser la vacuna. Así es. Prevenir es la vacuna. ¿Desde dónde? Generando una convivencia sana y pacífica. ¿Cómo se genera esta convivencia sana y pacífica? A través de la educación del bienestar emocional del niño. Obviamente, todos sabemos que los niños ahorita están en una etapa en la que lo que más les molesta les causa enojo, les causa furia. Y esa furia y ese enojo es lo que les hace hacer este tipo de agresiones, este tipo de situaciones que le causan daño a los demás. Entonces, ¿de qué se trata? Una de las cosas más que se pueden hacer es la alegría. Buscar qué le hace a tu hijo estar contento, qué le hace alegre, salir a pasear en la bici, salir al parque a jugar con una pelota, buscarle club donde esté el niño desarrollando cursos de robótica, cursos de juegos de mesa, convivencias para aprender a socializar con sus compañeros. O sea, hay tantas situaciones que hoy en día hay a nuestro alrededor que dejaron de hacerse en lugar de que estén con los videojuegos, con el internet, con el celular, con la tablet, que eso más que nada acrecenta la violencia. ¿Por qué? Porque todos los días encontramos videos de cómo se hace esto. Una de las herramientas que pues a lo mejor posiblemente puede ser también muy habitual para realizar el bullying es el TikTok. El famoso TikTok, no lo utilizan para lo que debiese ser utilizado. Entonces, también eso contribuye mucho. ¿Por qué? Porque ahorita el celular está al alcance de todos los niños. Está al alcance de todos los niños. Entonces, vas a una situación de una pelea y rápidamente se hace el video, se hace la foto y rápido a las redes sociales. Y a eso pues ya se le conoce como el ciberbullying. Y también eso pues causa mucho daño emocional para todos los niños. A veces estás en las redes sociales como blanco de un bullying y ni siquiera tú sabes que estás ahí en redes sociales haciéndote famoso. Y lo vemos en tantos programas que salen en televisión. Uh-huh. Y podemos decir, ay, ni es cierto, es nada más una novela o es un capítulo. Pero no, sí existe. Existe, claro. Y existe. Entonces, pues hay que tener todo este tipo de situaciones presentes. Yo creo que para ser papá y para ser mamá, pues nadie te enseña a hacerlo. La práctica, pues es la que te va dando. Pero como ahorita lo mencionábamos, ser positivo o ser negativo de alguna u otra manera es tu hijo. Entonces tienes 2 trabajos: amarlo, aceptarlo tal y como es, ayudarlo, apoyarlo y de alguna manera pues a tratar de evitar todas estas situaciones. Así es. Ay, Mili, pues muchísimas gracias. Gracias a ti que estuviste aquí acompañándonos con nosotros. Recuerda esto, como lo dijo Mili, no nos enseñan a ser padres, pero sí hoy por hoy tenemos estas herramientas como la que acabas de escuchar para poder prevenir ciertas cosas, Mili. Escuchen a sus hijos, tengamos esta buena comunicación con nuestros hijos, tengamos comunicación con nuestra institución en la que se encargan de estar educando a nuestros hijos, que no sean nuestros enemigos, que sean nuestros aliados, pero sobre todo que trabajemos esta parte emocional desde el amor.
como nos recomienda Mili. Gracias, Mili. Gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte por acá. ¿Dónde te podemos encontrar, Mili? Si nos puedes compartir tus redes sociales por si alguien te quiere buscar, adelante. Claro que sí, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu invitación. Es un privilegio estar aquí contigo y considerarte mi amigo, mi maestro. Gracias. También, porque pues he aprendido de ti. Yo creo que las últimas herramientas que he adquirido pues han sido en experiencia, como en la convivencia contigo, ¿verdad? Como conferencista. Y pues sí, pueden encontrarme como Mili López en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y pues también pues agradecer nuevamente y dejarles como consejo eso. Desde el amor, cualquier cosa que veas en tus hijos, siempre verlo a los ojos. En sus ojos verás reflejado todo lo que ellos necesitan. Y directo al corazón, háblale con amor y ahí vas a encontrar la respuesta. Bye. Ya escucharon a Mili. Entonces, pongamos acción a estas grandes herramientas y nos vemos en la próxima. Te veo volando hacia tus sueños.